Buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos. Quiero agradecer a los organizadores por tan amable invitación. Todos sabemos que las violaciones masivas de derechos humanos se han venido repitiendo a lo largo del tiempo y los distintos países han buscado cómo enfrentar. Y estos caminos han sido variados: tribunales internacionales, tribunales ordinarios, purgas extrajudiciales, negaciones, amnistías, indultos, distintas comisiones, olvido. Argentina eligió la justicia. Nosotros estamos viviendo actualmente un proceso de justicia que ya lleva varios años y que aporta un distingo. Yo quisiera hacer más adelante alguna reflexión sobre ello, respecto de otras experiencias de procesos judiciales sobre estas problemáticas. Ahora, ¿por qué la realización de estos juicios es importante? Yo aquí anoté 6 motivos. La democracia se basa en la ley y ningún grupo, funcionarios públicos, militares, etcétera, puede estar por encima de la ley. Los juicios aumentan la visibilidad de los sistemas democráticos, dado que si los imputados son lo suficientemente fuertes como para impedir su juzgamiento, entonces la democracia es débil. Como medio para descubrir la verdad, los juicios son necesarios para fortalecer el sentido de responsabilidad de los funcionarios públicos del Estado en particular y de toda la sociedad en general. Los juicios son necesarios para afirmar la supremacía de los valores éticos, morales y jurídicos de una sociedad. Los juicios resultan indispensables para construir la memoria y permitir su transmisión a futuras generaciones para evitar su repetición. Y finalmente, los juicios permiten, a través de sus procesos narrativos, dar la palabra y visibilizar a las víctimas. Cuando nosotros hablamos de visibilizar a las víctimas, me parece que aquí empezamos a hablar de algo que es decisivo para un nuevo concepto de memoria. Hasta hace no tanto, la memoria era simplemente un asunto menor vinculado con algunos momentos del pasado. Nosotros creemos, yo creo, que la visibilidad en este caso consiste en haber logrado que el sufrimiento deje de ser insignificante, es decir, que signifique injusticia. Yo creo que las injusticias piden justicia. La justicia de las víctimas es la condición necesaria para un futuro sin violencia. Alguien dijo: quien lea el pasado con los ojos de la memoria y no con los ojos del historiador, descubrirá vida pendiente. Leer lo que pudo ser y descubrir allí las posibilidades latentes que puedan ser activadas. Y esto es importante porque esto va más allá de la tarea de los jueces. Esta es la tarea de los educadores comprometidos como ustedes. Son aquellos que pueden llevar adelante una pedagogía de la memoria. Porque en definitiva, el derecho penal es el derecho de los muertos, es el derecho del después. Los jueces llegan, junto con los fiscales, una vez que las cosas pasaron. La pedagogía de la memoria permite, desde una crítica de la memoria, escuchar la voz y otorgarle la palabra a los silenciados y hacernos palabra evocada en el tiempo de los testigos, de los que cuentan, de los que testimonian, de los que narran y también de los que callan, para visibilizarlos y hacerlos públicos, a ellos, a sus vivencias, a sus historias, a sus contextos, para recuperarlos del olvido impuesto. Un capítulo importante tiene que ver con el aprendizaje de los genocidios. Si algo el hombre no ha aprendido, es nada de ellos. De hecho, si nosotros podemos trazar, y esto sí me hago cargo de la simplificación, es un hilo conductor entre las distintas masacres, genocidios y matanzas, es su impunidad. La humanidad no se ha dado un proceso de justicia frente a todas estas masacres. Y notablemente, una de las formas más habituales que nosotros vamos a encontrar es la amnistía. La amnistía no es otra cosa que amnesia, que viene de la época de los 30 tiranos,
donde todos recordamos el episodio después de la derrota de estos tiranos sostenidos por los espartanos, por los atenienses, quienes sacaron una resolución, una ley, que decía que la reconciliación democrática en la Atenas de la época se hacía mediante un decreto en el que quedaba terminantemente prohibido recordar las desgracias. Este es precisamente el mejor camino, la puerta más ancha para repetirlas. En el caso de Argentina, las víctimas, sus testimonios, aportaron un rol distintivo de lo que nosotros podemos ver en otros países. Las víctimas han sido no solamente las impulsoras de estos procesos de justicia, sino que son pilares desde distintos lugares de todos estos procesos que se están llevando adelante. Las víctimas son motores, como colaboradoras, como participadoras, ocupando un rol central dentro de los procesos. Y esto es interesante porque en todos estos delitos, históricamente, hay poca documentación. Entonces, las víctimas, sus familiares, sus amigos, se han puesto en un lugar, además de víctimas, de testigos, de transmisores de la experiencia. Y esto también fue un desafío para el sistema judicial. Todas las víctimas, cuando buscan la verdad en el Estado, tienen que superar un escollo, que es ¿por qué creerle al Estado? Habían pasado más de 30 años, se habían sancionado leyes de impunidad, hubo políticas de olvido, de falsedad, de negación, y era un Estado que le había violado el derecho más sagrado que tiene toda víctima, que es el derecho a no serlo. Y sin embargo, esas víctimas decidieron creer, decidieron dar testimonio, y ese testimonio, este señal de compromiso con la verdad y con la memoria, hicieron que los juicios pudieran ser llevados adelante con condenas y con absoluciones. Cuando se trata de ver de qué manera los procesos relacionados con crímenes de lesa humanidad y genocidio se reflejan en una historia personal, cómo impacta en una familia, qué huellas deja. Porque nosotros tendemos a pensar todos estos procesos desde el punto de vista numérico. 1,5 millones, 6 millones, 30.000, miles, decenas, centenares. Y perdemos que atrás de cada número hay una persona, hay un contexto, hay una familia, hay amigos, hay un lugar. Esto es lo que nosotros podemos pensar que es una pedagogía que va de lo micro a lo macro. Si nosotros pensamos en el Centro Ana Frank y su historia, nosotros estamos hablando, podemos personalizar, podemos visibilizar, y porque le damos un nombre, le damos una cara, le damos una historia, y esto va a permitir precisamente el aporte de una emoción que es imprescindible para aprender de estos procesos. Yo creo que nuestros jóvenes y adolescentes sienten mucho orgullo de lo que está ocurriendo en estos procesos de justicia que se están llevando adelante en Argentina. Estos procesos que, para el Poder Judicial que integro, forman parte de una política de Estado. Esto es reconocido por el propio presidente de la Corte, es una política que está más allá de los jueces de turno. No son actos de gobierno del Poder Judicial, sino que son una política de Estado. Y esta política de Estado además ha llevado a modificar un principio que nosotros tenemos en la facultad y que le enseñamos a nuestros alumnos, que es el principio de orden público. El orden público es el conjunto de principios de orden social, político, económico, religioso, cultural, ético, en lo que una sociedad basa su estabilidad y permanencia. Y hoy podemos decir, sin ningún lugar a dudas, que los derechos humanos forman parte de este contrato social que tienen los argentinos, que nos identifican en este momento y que nos diferencian de otras comunidades. El concepto de pedagogía de la esperanza requiere de justicia. Es difícil crear un compromiso de los derechos humanos y de esperanza si quienes secuestraron, torturaron y asesinaron no son juzgados, condenados
y eventualmente absueltos. ¿Por qué no? Esto es cambiar finalmente en algún momento esta lógica que hablábamos hoy, que es la lógica de la impunidad, la lógica que no haya una respuesta para las víctimas. En este sentido, bueno, hoy ustedes están en un museo, en un sitio que es la ESMA, estuvieron hace un ratito en el museo. El museo es quizá el lugar principal donde ocurrieron los delitos que se investigan en la causa ESMA, yo soy el juez de la causa, y todo este predio está interdicto, hay una medida cautelar que impide cualquier alteración de todas las estructuras que ustedes han visto. Todos estos sitios muestran métodos de tortura, métodos de asesinato, y es un espacio que se convierte en testimonio. Nosotros tenemos grabados en nuestros corazones y en nuestra mente las persecuciones, las torturas, las desapariciones, los exilios y las muertes. Pero alguna vez nosotros no vamos a estar. Por eso este sitio, por eso la realización de estos eventos, por eso los testimonios, los documentos, por eso los libros, los informes, las investigaciones judiciales digitalizadas, las filmaciones de los juicios. Es más, incluso este lugar como futuro patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Todo ello con la esperanza que estos atroces actos del hombre no vuelvan a ocurrir, nunca más. Muchas gracias.